Análisis de datos enzimáticos. En el práctico que hemos revisado hemos visto que se puede estudiar la fosfatasa alcalina observando su reacción de la reacción que ella cataliza, que es la defosforilación del beta-glicerofosfato de sodio, liberando glicerol y fosfato. Y se sigue el curso de la reacción observando cómo se va formando uno de los productos, en este caso el fosfato, por formación de un compuesto coloreado a través del tiempo. Para ello, ¿no es cierto?, lo que se obtiene es que a través del tiempo se van recogiendo diferentes alícuotas de la reacción o muestras de la reacción y posteriormente se evalúa en ellas la cantidad de fosfato y se observa de que la concentración de fosfato va aumentando en la mezcla de reacción a medida que transcurre el tiempo. Se observa que al principio el aumento de concentración de fosfato es proporcional al tiempo, pero después se observa que esa proporcionalidad se pierde y la curva se va achatando, y observando que al final de la reacción ya no hay mayor incremento en la cantidad de fosfato porque se ha formado todo el fosfato que es posible formar en esta reacción en tiempos prolongados. Y por lo tanto obtenemos una curva de este tipo. Es importante conocer el concepto de velocidad de reacción, que corresponde a la pendiente de la curva. Y observamos que en esta curva hay diferentes velocidades de la reacción, ya que la pendiente o la inclinación de la curva es más grande al principio, en los tiempos pequeños, y paulatinamente se va haciendo cada vez más pequeña la velocidad de reacción. Aquí en este punto la velocidad es prácticamente cero. ¿Ok? ¿Cómo se calcula la velocidad de una reacción? La velocidad de reacción corresponde a una diferencia de concentración en el tiempo. Por ejemplo, en esta misma curva, si por ejemplo tomáramos dos puntos al azar, puede ser en cualquier punto de la curva que queramos evaluar su concentración, tendríamos que restar la concentración final por la inicial, que en este caso sería 4 menos 2, y sus respectivos tiempos finales e iniciales, que en este caso sería 18 menos 10. De esta manera, la velocidad en este intervalo es de 0,25 milimolar por minuto, o milimol por minuto. En la primera parte de la curva vemos que la pendiente es la misma, es decir, aquí hay una recta. Por lo tanto, podemos calcularla de esa manera. Pero en puntos posteriores de la curva, esta curva se va achatando de manera que ya no es recta y hay que utilizar otros métodos, como por ejemplo obtener la primera derivada en el punto, ¿no es cierto?, que queremos determinar la pendiente o la velocidad. Es importante darse cuenta entonces que hay una primera etapa en esta curva de progreso o de progresión de la reacción enzimática en la cual tenemos una velocidad que es máxima, la más grande que se obtiene, y es una velocidad constante por los primeros tiempos, ¿no es cierto?, que ocurre la reacción. A esto se le llama entonces una velocidad inicial, donde encontramos que la concentración o la cantidad de fosfato es proporcional al tiempo. Y finalmente vemos que en la última etapa se llega a un punto donde no hay variación en la cantidad de fosfato producido, por lo tanto llegamos al final de la reacción o el equilibrio químico. En el laboratorio nosotros ya observamos cómo esto se realiza con la demostración en el video anterior. Y lo que obtenemos en la práctica es, ¿no es cierto?, que a diferentes tiempos, progresivamente en el tiempo, se va aumentando la concentración de fosfato, lo que se ve reflejado en la intensidad del color azul, que se cuantifica en el espectrofotómetro al medir a 660 nanómetros. A continuación voy a mostrar en una planilla Excel cómo estos datos se pueden manejar, los que se obtienen en la absorbancia con el espectrofotómetro. Bien, voy a borrar esta información. En el laboratorio, ¿verdad?, deberíamos obtener una tabla en la cual tenemos los respectivos tiempos en los cuales estoy retirando la concentración de una alícuota, una muestra de la reacción, y posteriormente tenemos sus respectivos valores de absorbancia, que aquí, ¿no es cierto?, fueron los que se muestran acá. Además, se tiene que medir
Simultáneamente a las muestras de las reacciones enzimáticas se debe medir la concentración de fosfato en un estándar de concentración conocida, cuya concentración es 1 milimolar, y se registra también su absorbancia a 660. Con esos datos puedo calcular la concentración de fosfato en cada uno de los tiempos. Eso se hace fácilmente, proporcionalmente, ¿no es cierto?, haciendo la proporción con los valores del estándar y el valor de su absorbancia y, ¿no es cierto?, la absorbancia en cada tiempo. Entonces, para ello, ¿no es cierto?, lo que debo hacer es hacer una regla de 3, ¿no es cierto?, donde yo no conozco el valor de la concentración de fosfato a tiempo cero, pero conozco su absorbancia y conozco la absorbancia del estándar y su concentración. Por lo tanto, la incógnita es la concentración de fosfato en el tiempo cero. Al despejar, lo que debería hacer es multiplicar la concentración del estándar, que en este caso es 1, por 0.02 y dividir por 0.23. Como la concentración es 1, en buenas cuentas esto es lo mismo que dividir por 0.23, que es la absorbancia del estándar. Yo les voy a enseñar a hacer este cálculo en forma automática en el Excel. Para ello se van a la columna donde quieren calcular la concentración de fosfato, colocan un es igual y luego marcan el casillero que ustedes quieren convertir, ¿no es cierto?, a concentración de fosfato, y dividen por 0.23, que es 0.23, que es la concentración de, quiero decir, la absorbancia del estándar. Luego apretan Enter y obtienen el resultado. Para que ese mismo cálculo se haga con todos los valores, simplemente arrastran la columna como lo estoy haciendo yo. Bien. Ustedes observan que a tiempo cero hay cierta cantidad de fosfato presente. La concentración es bien baja, pero hay algo. Esto puede haberse debido, por ejemplo, a que hay impurezas de fosfato en el agua, o bien no se obtuvo exactamente el punto 00 la reacción, sino que cuando se midió ya había transcurrido un poquito la reacción y que alcanzó a formarse algo de fosfato. Para corregir eso, lo que hacemos es restarle esa cantidad de fosfato a cada uno de los valores que hay, ¿no es cierto?, de fosfato en la curva. Eso también lo hacemos de la misma manera en forma automática. Colocamos es igual la concentración de fosfato que yo quiero corregir y le resto, ¿no es cierto?, el valor de la concentración en el tiempo cero, que es 0.08695,6, etc. Y esto nos da un valor de prácticamente cercano a cero. Esto es 0.5 por 10 elevado a menos 7, es un valor prácticamente cero. Y esto lo repito, ¿no es cierto?, automáticamente, y me calculó automáticamente los valores de la concentración. Por lo tanto, ahora ya tengo los valores para hacer mi gráfico. Los tiempos versus lo que tiene que ir en el eje Y, que son las concentraciones o las cantidades de fosfato que estamos obteniendo en la reacción. Para ello ustedes ya saben cómo hacer el gráfico. Se van a insertar, gráfico, y luego a seleccionar los datos en diseño, selección de datos. Agregan un nuevo set de datos, se van a seleccionar los datos del eje X que corresponden al tiempo y posteriormente los datos del eje Y que corresponden a la concentración. Y ahí está listo su gráfico. Bien, que lo pueden, por ejemplo, exportar a el PowerPoint. De ahí les queda exportado. Aquí le pueden cambiar el título. Y esto es una curva. Bueno, de esa manera entonces vimos cómo se obtienen los datos y se utilizan para generar este tipo de gráfico, ¿no es cierto?, que lo llamamos una curva de progreso enzimática. Ahora, esta curva de progreso se realiza a una determinada concentración de sustrato. Por ejemplo, puede ser 3 milimolar de beta-glicerofosfato de sodio. Y con eso se obtiene una determinada velocidad inicial, que ustedes ya saben cómo calcularla a partir de los datos, por ejemplo, de este gráfico. Ahora, si esta misma curva se realiza a otra concentración de sustrato, por ejemplo, una menor, se obtiene otra curva en la cual la velocidad inicial es
menor. Ustedes ven que la pendiente inicial es menor y por lo tanto la velocidad es menor. Y si lo hacen con una concentración más baja aún, baja más todavía la velocidad inicial. Por el contrario, si lo hacen con una concentración mayor, se obtiene una velocidad inicial mayor también. Entonces, fíjense algo importante de aquí, de que entonces la velocidad inicial de reacción enzimática es dependiente de la concentración de sustrato. Eso se puede graficar en esta otra gráfica, que es una gráfica que llamamos de saturación, que también genera una curva similar, que es una curva de tipo hiperbólica, pero que tiene un significado totalmente distinto. En esta gráfica, por ejemplo, se grafica la concentración de sustrato versus la velocidad inicial de reacción. Y al principio, en esta gráfica, cuando las concentraciones son pequeñas, hay una relación de proporcionalidad directa con la velocidad inicial. Pero después, cuando voy aumentando la concentración, se va perdiendo esa proporcionalidad y se llega a un punto en el cual la la velocidad prácticamente es máxima, no sigue avanzando más a pesar de que estoy con concentraciones grandes de sustrato. Entonces decimos que a partir de ciertas concentraciones de sustrato grandes se llega a lo que es la velocidad máxima y la enzima está saturada cuando se llega a la velocidad máxima. Entonces no olviden la diferencia entre una curva de progreso y una curva de saturación. La curva de progreso es cómo progresa la reacción en el tiempo. A tiempos muy prolongados se observa también un achatamiento de la curva, pero eso refleja que se está llegando al equilibrio de la reacción porque no se está produciendo mayor cantidad de producto. En cambio, la curva de saturación también tiene un achatamiento, pero que significa algo totalmente distinto, que es de que la enzima está saturada y se ha llegado a la máxima actividad posible. Pero notar de que todos estos puntos que se obtienen para hacer esta curva son obtenidos a tiempos pequeños, es decir, cuando la velocidad está aún en velocidad de tipo inicial. Esta curva de saturación, que también se le llama la curva de dosis-respuesta o simplemente la curva de la KM, es muy importante porque permite caracterizar a una determinada enzima por sus parámetros cinéticos. Estos parámetros cinéticos fundamentalmente son dos, que es la velocidad máxima, que ya la describimos, y también la KM. La KM corresponde a la concentración que me permite obtener la mitad de la velocidad máxima. En este caso la velocidad máxima, por ejemplo, es alrededor de 22, la mitad de la velocidad máxima sería 11, y el 11, su respectiva concentración que produce esa velocidad, es aproximadamente entre 7 y 8 de concentración de sustrato. Por lo tanto, la KM sería entre 7 y 8 de concentración de sustrato a la medida que estén expresados. Bien, esta curva hiperbólica que fue descrita por Michaelis y Mentem está dada por esta ecuación, que es la ecuación de Michaelis-Mentem, en la cual la velocidad es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato dividido por la suma de la KM por la concentración de sustrato. Para obtener la velocidad máxima y la KM, los parámetros cinéticos, con mayor exactitud, se hace lo que es una linealización de esta curva. Esto se consigue haciendo un doble recíproco. Eso significa de que a ambos términos de la ecuación se le hace un recíproco. Cuando ustedes resuelven este recíproco, pueden llegar a transformar esta ecuación en la ecuación de doble recíproco o de Lain-Weber-Berg, que resulta en una recta, en la ecuación de una recta. Esta recta, ¿no es cierto?, tiene los siguientes términos. El y, ¿no es cierto?, de la recta, es decir, la posición en el eje y, va a ser 1 partido por velocidad máxima, y el x es 1 partido por sustrato. Ese es el x, 1 partido por sustrato. El coeficiente de posición b es 1 partido por v máxima, y la pendiente, el m, ¿no es cierto?, de la recta es km partido por velocidad máxima. De manera que si nosotros graficamos este mismo gráfico, pero en términos de la ecuación de Lain-Weber-Berg, lo que observamos es una recta. Aquí vemos que en el eje X se grafica 1 partido por la concentración de sustrato y en el Y 1 partido por velocidad máxima.
Y esa recta, ¿no es cierto?, nos ayuda a calcular fácilmente lo que es la km y la velocidad máxima, ya que la km va a corresponder a el recíproco del valor en el cual se intersecta la recta con el eje X, es decir, menos 1 partido por km, y la velocidad máxima, ¿no es cierto?, es el punto donde, el recíproco del punto en el cual se intersecta con el eje Y la recta. Bien, y la pendiente corresponde, como ya habíamos mencionado, a km por velocidad máxima. A continuación les voy a mostrar en el Excel cómo se puede obtener estos datos y trabajarlo con datos de laboratorio. Voy a borrar estos datos para mostrarles cómo esto se realiza. Para realizarlo, entonces lo que hacemos, ¿no es cierto?, es obtener los datos de laboratorio, la concentración de sustrato, ¿no es cierto?, versus la velocidad. La velocidad, ¿no es cierto?, son micromoles o una cantidad de producto, en este caso fosfato, en unidad de tiempo, en minutos. Para hacer el gráfico entonces de saturación, lo que hacemos es insertar gráfico y posteriormente me voy a seleccionar datos. Selecciono los datos del eje X y posteriormente selecciono los datos del eje Y. Y se obtiene una hipérbola perfecta. Ojo que estos datos son datos, digamos, ficticios, no son de laboratorio, por eso se ven perfectos. Normalmente los datos de laboratorio tienen dispersiones por efecto de la variabilidad natural que tienen todas las técnicas experimentales. Esa sería entonces la curva de saturación. Y también podríamos construir la curva la recta de los dobles recíprocos. Esto lo podemos hacer con la ayuda del cálculo automático del Excel. Ustedes ya lo vieron cómo se hacía. Para ello, ¿no es cierto?, coloco es igual, coloco el valor que quiero dividir, que en este caso es la concentración de sustrato, o mejor dicho, perdón, es 1 partido por la concentración de sustrato que está en ese casillero, y la calculó. Como es dividido por 0, arrojó un valor no indefinido, ¿no es cierto? Hago lo mismo para el otro eje, 1 dividido por la velocidad, y arrastro para que repita el cálculo. Y con esos datos estamos en condiciones de graficar el doble recíproco. En el eje X recuerden que va 1 partido por la concentración de sustrato, y en el eje Y debería ir 1 partido por la velocidad inicial. Y se obtiene también una recta. Bien, ustedes ya saben que esto se puede ajustar con una línea recta, ¿no es cierto?, que nos va a indicar la ecuación de la recta. Para ello, ¿no es cierto?, selecciono los puntos. Luego hago clic en agregar líneas de tendencia, como hemos aprendido en el seminario anterior. Y ya tenemos los datos que necesitamos. Bien. Entonces aquí tenemos la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que homologarla a la ecuación de Laine-Weber-Berg. Y a partir de esos datos puedo calcular, ¿no es cierto?, reemplazando aquí los valores para km y para velocidad máxima.